Hola, buenas tardes. Es un gusto tener entre nosotros en estas entrevistas que lanza el Club Tocqueville a Adriana Tudela. Adriana, es curioso porque yo no sabía que habías nacido en España. Naciste en Pamplona, Navarra, estudiaste en la Universidad de Lima y fue máster también en Derecho por la Universidad de Chicago. Y yo conocí a Adriana Tudela cuando entre 2016 y 2020 era asesora del presidente del Congreso, don Pedro Laechea. Entonces estabas de asesora y en una de las visitas que hice a Perú, pues tuve el honor de conocerte y, bueno, y ver cómo estabais trabajando desde el Congreso en aquellos momentos que no eran fáciles. Pero la vida ha dado un vuelco y en las últimas elecciones, en 2021, Adriana ha sido elegida congresista por un partido que se llama Avanza País y que quizás, si no les suena como partido, seguro que a muchos sí les suena su líder, que es Hernando de Soto. Tienen en la actualidad unos 10 diputados, si no estoy equivocado, y Adriana es una persona que, por lo que estoy viendo a través de los medios, presenta una gran proyección política y estoy convencido que también de futuro. Yo por mi parte solo quiero agradecerte que podamos tener esta conversación. Yo creo que nuestro público, que es un público español, pero no solo español, me consta positivamente que tenemos peruanos que también nos escuchan y personas latinoamericanas y de otros lugares también de Europa, pues pueden estar interesados en conocer un poco más la actualidad de Perú, la actualidad política que en el año 2021 pues dio un vuelco con la presidencia Castillo. Estamos ya en un momento en el que podemos evaluarla con una cierta perspectiva. Ha culminado el proceso electoral y se está entrando en lo que sería ya la tarea de gobierno. A partir de ahí salen muchas preguntas y esta conversación tiene también con nosotros a Óscar Escalante, que está estudiando la tesis en ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid y que es un buen amigo nuestro. Óscar, también buenas tardes. Muchas gracias, doctor Castellá. Cuando quieras. Genial. Como yo soy aquí compatriota de Adriana, voy a tratar de hacer preguntas, cápsulas que desarrollen los temas que nos ha mencionado usted para el público español. La primera pregunta es aludiendo a la experiencia de Adriana en el Parlamento, porque parte de su campaña se basó en reivindicar que ella venía con experiencia parlamentaria, de asesoría de trabajo parlamentario, estuvo en el meollo de la crisis institucional que vivimos con el presidente Vizcarra. En los últimos años, ¿qué sucesos han condicionado, o quién sabe, hay otras variables estructurales a juicio de ella ahora que está sentada y puede ver desde el Parlamento una realidad un poco más compleja, han condicionado la elección o han influido en la elección de Castillo y en cómo estamos viviendo políticamente el Perú ahora? Esa sería la primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y voy directo a la respuesta. Creo que son varios factores los que han influido a que hayamos llegado a este momento político, ¿no? Creo que el primero de ellos es que se ha permitido durante los últimos años, y en particular durante los últimos 5 años, que se maltrate excesivamente a nuestras instituciones. Hemos visto cómo nuestra clase política se ha visto un poco enfrascada en una lucha por poder sin ningún objetivo real de por medio, que ha llevado a confundir, digamos, a las instituciones con a las personas que están de paso por esas instituciones. Y en el afán de querer, digamos, eliminar o atacar al enemigo político, se ha terminado atacando y debilitando profundamente a nuestras instituciones. Y eso lo podemos ver claramente con el cierre del Congreso en el año 2019, ¿no? En el afán que tenía Martín Vizcarra por sacar del camino a su posición política, terminó disolviendo el Congreso de la República, haciéndole un daño incalculable a la institución, a nuestra constitución política también, porque se hizo una interpretación totalmente antojadiza y contraria al sentido, digamos, integral del texto constitucional de esa figura de la cuestión de confianza. Y finalmente tenemos al día de hoy una institución que es el Congreso de la República y que en efecto es la representación nacional y ha sido objeto de un maltrato que la ha debilitado, y eso definitivamente afecta, digamos, el Estado de Derecho, afecta el equilibrio de poderes. En segundo lugar, creo yo que el proceso de regionalización en el país
también ha jugado un rol en que lleguemos a este punto. Hemos tenido del 2001 en adelante más o menos, empezó este proceso de regionalización. Se le dio mayor autonomía y facultades de ejecución de presupuesto a las regiones en el Perú, y hay regiones en donde hay actividad minera que reciben miles de millones de soles al año por concepto de canon minero, que es una porción del impuesto de la renta que pagan las mineras, que van directamente al presupuesto de las regiones en las cuales se desarrolla la actividad minera. Y hemos tenido ya 20 años de regionalización, es decir, con cada una de las regiones en el Perú autónomas, con autonomía para ejecutar su propio presupuesto, y hemos visto cómo eso ha generado muchísima corrupción, como nunca antes la habíamos visto. Ha generado mucha corrupción, hay mucha ineficiencia a la hora de ejecutar ese presupuesto. Vemos como regiones como Cajamarca, por ejemplo, que tiene muchísima actividad minera y que recibe miles de millones de soles por concepto de canon minero, es una de las regiones que tiene mayor tasa de pobreza, mayor tasa de analfabetismo, y devuelven miles de millones de soles que simplemente no ejecutan, y el resto no sabemos en dónde termina. Entonces creo yo que esos dos factores han influido muchísimo en que se haya generado, digamos, un descontento válido y legítimo por parte de la población. Porque, claro, ven cómo hay bonanza económica, cómo el país ha ido creciendo sin parar durante 20 años, sin embargo, no están viendo cómo el producto de ese crecimiento los está beneficiando directamente a ellos. Y es porque tenemos, digamos, una barrera, ¿no? Digamos, los gobiernos regionales están recibiendo miles de soles, miles de millones de soles por concepto de impuesto a la renta y de canon, pero no están logrando traducir eso en beneficios concretos para los ciudadanos. Y en tercer lugar, creo que un factor importante es que no ha habido una defensa ideológica y de principio de la libertad en el país. Se ha abdicado por completo esa tarea. No hay una derecha ideológica, no hay un movimiento, digamos, que sea defensor de la libertad organizado. Hemos tenido, digamos, algunos gremios empresariales que han hecho una defensa del modelo, entre comillas, en función a los resultados que ha generado, y no ha habido una defensa realmente ideológica y de principio de la libertad. Y creo que se le ha dejado la cancha abierta a la izquierda, y ellos han aprovechado, digamos, esa cancha abierta y han construido una narrativa que es hegemónica durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces creo que hay muchos otros factores que han influido definitivamente, pero yo diría que esos son los tres principales. Genial. Yendo ya a ese tercer factor que mencionas, en el tema de lo que es la lucha ideológica, o lo que en muchos círculos académicos e intelectuales se recoge como el debate, lo que es el debate o la guerra cultural propiamente, ¿no? Para ir desgranando un poco, al gobierno de Castillo, ¿cómo se lo puede definir ideológicamente? ¿Es un gobierno de centro-izquierda? ¿Es un gobierno de izquierda? ¿Qué representa para el país? O sea, en perspectiva de oportunidad-riesgo, tal vez. Y a raíz de los cambios recientes que han habido en su gabinete de ministros, salió Guido Bellido, que era considerado mediáticamente, y para los que estamos en el Perú o los que vemos la realidad peruana desde el yo en primera persona o desde nosotros, sabemos que era o se veía mucho más radical de lo que es Mirta Vázquez actualmente. Pero ¿es verdad eso? O sea, yendo para dilucidar un poco esa cuestión ideológica en el gobierno de Castillo. Bueno, el gobierno de Pedro Castillo y su partido, ellos se autodenominan marxistas-leninistas, ¿no? Digamos, es un gobierno comunista. Eso a mí no me queda mucha duda. Ellos mismos, digamos, se califican de esa manera, y lo que han venido proponiendo también, digamos, encaja dentro de esa categoría ideológica. Entonces, a mí no me queda ninguna duda respecto a que tenemos un gobierno de izquierda radical. Y no solo de izquierda radical, sino totalitaria. Perú Libre quiere implementar un modelo político, tiene un proyecto político autoritario. Ellos quieren perpetuarse en el poder, y la manera en la cual ellos pretenden hacerlo es copando las instituciones, debilitándolas aún más, y luego consolidar este poder a través de una convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? Que, digamos, todo su plan, su proyecto político descansa sobre la base de una futura asamblea constituyente.
¿Tú crees que, yendo a lo que es el cambio de ministros, ha habido o se puede hablar de que si bien estamos frente a un gobierno, como tú dices, totalitario, el enroque que ha hecho de cambio de ministros puede significar un giro hacia una menor radicalidad de manera inmediata? Y uno eso con otra pregunta es, ¿qué tan es real es la presencia, como hablas del marxismo-leninismo, para nosotros Sendero Luminoso, el grupo terrorista, se definía bajo esas banderas ideológicas también? ¿Qué tan real es la presencia, o que se pueda decir que Sendero Luminoso se ha reinventado políticamente y actualmente tiene presencia orgánica dentro del partido de gobierno, dentro ya del aparato del Estado a través de Castillo? A ver, primero, creo que el cambio de gabinete representa un cambio cosmético, un cambio en las formas, más no en el fondo y no en los objetivos políticos que tiene Perú Libre. Definitivamente, Mirta Vázquez no es Guido Bellido, no es de esa izquierda, digamos, serronista. Pero Mirta Vázquez es de una izquierda bastante radical. Ella era la mano derecha de Marco Arana, que es un conocido antiminero, y Mirta Vázquez también tiene posturas que, digamos, coinciden en gran medida con las posturas que tiene Perú Libre y con las posturas que tiene Pedro Castillo. Está a favor de la Asamblea Constituyente, no considera que Venezuela y que el gobierno de Nicolás Maduro sea una dictadura. Digamos, lo que hemos visto durante las últimas semanas tiene una postura, digamos, antiminera bastante marcada. Entonces, Mirta Vázquez, en los hechos, en lo concreto, comparte el proyecto político de Perú Libre. Tiene mejores formas que el anterior presidente del Consejo de Ministros, que era Guido Bellido, eso nadie lo puede discutir, pero, digamos, si estos cambios en las personas que nos están presentando no se traducen en cambios, en hechos concretos que marquen una distancia del proyecto político que Perú Libre ha planteado, entonces la verdad es que para mí es indiferente a quién me pongan de premier si eso no representa un cambio en el rumbo de este gobierno. Entonces, yo no considero que la presencia de Mirta Vázquez haya significado una moderación por parte de este gobierno en lo absoluto, sino que simplemente han hecho este cambio, creo yo, para transmitir un poco más de calma, tal vez, pero no lo están consiguiendo. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué tan real es la relación de Sendero Luminoso con este gobierno? Yo creo que es bastante real. Han habido muchos elementos dentro de este gobierno con vínculos preocupantemente cercanos con el Movadef, que no es otra cosa que Sendero Luminoso, es la fachada política del movimiento terrorista Sendero Luminoso, y ya hemos visto cómo han habido ministros, como por ejemplo Iber Maraví, que tenía vínculos clarísimos con el movimiento terrorista, incluso el propio sindicato de Pedro Castillo, no me atrevería yo a decir que es lo mismo que Movadef, pero hay ciertos elementos dentro de este nuevo sindicato que tienen vínculos con el Movadef, incluso han sido miembros de Movadef. Entonces hay una cercanía muy, muy peligrosa que creo yo, yo creo que definitivamente Movadef está conectado con Perú Libre y que en el fondo Pedro Castillo le ha abierto las puertas del Estado a Sendero Luminoso. Bien. Pasando ya y siguiendo un poco en lo que mencionabas, porque tú decías, no ha habido una derecha ideológica que genere una defensa de la libertad, que participe en la defensa en el campo de las ideas, en el campo de la cultura. Entonces ya tú desde el Parlamento, tanto con tu experiencia como asesora, ahora ya sentada como congresista electa, es cómo valoras la composición y organización de la oposición. Una de las conversaciones que yo recuerdo con el doctor Castellá, la primera que nos conocimos, era ¿por qué en el Perú no hay un frente único de partidos de centro derecha a derecha? Y yo te preguntaría eso ahora, justo con este tipo de gobierno que se tiene, es cómo está la oposición. ¿Está congregada? ¿Está disgregada? ¿Cómo valoras el estado actual de la oposición a nivel parlamentario? Bueno, yo creo que hay un claro bloque, digamos, democrático, que tal vez, digamos, pueda variar dentro del espectro político. Creo que dentro de este bloque opositor hay partidos de derecha, hay partidos de centro, hay partidos incluso de centro e izquierda,
pero creo que lo que nos une a todos es que queremos preservar nuestra democracia, queremos preservar el Estado de Derecho y queremos respetar el marco constitucional. Y creo que en ese sentido sí hemos logrado articular una oposición bastante sólida. Ahora, definitivamente dentro de este bloque opositor, como te señalo, hay una variedad de posiciones dentro del espectro ideológico y por lo tanto creo que desde ese punto de vista puede ser un poco más difícil articular, digamos, una sola estrategia de oposición, por decirlo de alguna manera. Y creo que ahí hay ciertas diferencias, pero en cuanto a que nosotros tenemos que oponernos a la posibilidad de una asamblea constituyente, que tenemos que oponernos al copamiento de nuestras instituciones, sí creo que hay una posición bastante sólida de oposición. Si me permitís, sobre esta cuestión, quizás es importante reflexionar cómo poco a poco el Congreso peruano se ha ido fragmentando. Hay cuántos partidos hay en este momento, el gobierno no tiene una mayoría en el Congreso. ¿Cuánto afecta esto al gobierno, también a la vitalidad del propio Congreso? Bueno, efectivamente, el gobierno no tiene una mayoría, tiene una bancada, digamos, tiene la primera mayoría, tiene una bancada de 37 congresistas, si no me equivoco, pero claro, no representan una mayoría. Y eso, creo yo, sí es un obstáculo para Pedro Castillo el tener a un Congreso principal, digamos, mayoritariamente opositor. En total somos 9 bancadas. No sé si, bueno, digamos, hace tiempo que ya hay una fragmentación en el Parlamento, digamos que esto no es un escenario inusual ni que no hayamos visto antes, pero definitivamente sí representa un problema a la hora de articularnos como oposición, a la hora de definir, ok, qué es lo que vamos a hacer para enfrentar la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, sí hay ciertas dificultades a la hora de definir cuál es la mejor estrategia frente a este ataque a la democracia que representa Perú Libre. En estas disquisiciones sobre las composiciones del Parlamento, sobre las bancadas y sobre las tendencias múltiples que hay, sobre la pluralidad, en la presentación que se te hacía, o sea, se mencionó Avanza País y como un partido que probablemente no mucha gente lo conoce en el exterior. ¿Cómo definirías Avanza País? ¿Qué es lo que representa Avanza País dentro del espectro político peruano? Esa es una. Y enlazo con otra que tiene que ver es estas bancadas de centro que supongo en las que se puede incluir a Alianza por el Progreso y Acción Popular en cierta medida, aunque centro-izquierda, son las que, por ejemplo, para ya ir introduciendo el tema de la vacancia, han dicho que probablemente no apoyarían la moción de vacancia que ha presentado la congresista Patricia Chirinos, que es de la bancada de Avanza País. Entonces, ¿cuál es el rol de Avanza País como partido y cuál es o cómo o en qué están estas bancadas que se autodenominan o se identifican como el centro, ¿no? Porque de centro no sé si es que tengan mucho o poco, ¿cómo lo ves tú desde el trabajo parlamentario, ¿no? Bueno, Avanza País definitivamente es una bancada que yo diría es de derecha, de centro derecha, liberal. Yo creo que, digamos, dentro de nuestra bancada hay matices siempre, pero si vamos a hacer, digamos, una categorización en términos generales, yo la colocaría ahí. Somos una bancada que cree firmemente en la democracia, que cree firmemente en la libertad, que cree que la libertad económica y la libertad política están intrínsecamente unidas, que no se puede hablar de una y no de otra, y que creemos que tenemos que preservar nuestro marco constitucional, pero que sin embargo creemos que hay muchas mejoras por hacer y que podemos tener un país cada vez más libre y cada vez más próspero y que eso va a contribuir a tener también instituciones más sólidas. Respecto a las otras bancadas, ellos han señalado, digamos, ellos tienen una postura, no sé si diría de centro, digamos, tienen una postura tal vez un poco más pragmática. Y como tú bien dices, han señalado que ellos no van a apoyar la moción de vacancia que ha presentado Patricia Chirinos y que ha sido respaldada tanto por mi bancada como por la bancada de Fuerza Popular y la bancada de Renovación. Con lo cual, digamos, tenemos las firmas necesarias para presentar esta moción de vacancia,
pero para poder debatirla y para poder traer a Pedro Castillo al Pleno del Congreso, necesitamos de los votos de estas bancadas, digamos, de centro o más pragmáticas, que son Acción Popular y APP. Creo yo que ellos están aún dándole el beneficio de la duda a Pedro Castillo. A mí me queda clarísimo luego de estos 100 días de gobierno que no hay moderación posible, no van a corregir sus errores. Para este gobierno, digamos, no hay un plan B. Esto es lo que son. Han venido a copar instituciones y tienen un proyecto político autoritario y pretenden perpetuarse en el poder. No hay, digamos, posibilidad de moderación, y creo que la evidencia sostiene esta hipótesis, y creo que estas bancadas, digamos, han sido tal vez un poco más optimistas que nosotros. Creo yo que los hechos, sobre todo lo que hemos visto durante el último fin de semana, van dándonos un poco más la razón. Ellos inicialmente han señalado que están en contra de una moción de vacancia. Yo creo que cada uno tiene derecho a tener sus posturas, pero nosotros confiamos en que con el tiempo probablemente sumemos mayores respaldos a esta moción de vacancia y probablemente podamos traer a Pedro Castillo al Congreso. Bien. Yendo a la moción de vacancia ha sido presentada, como dices, por la congresista Patricia Chirinos, que es la bancada de Avanza País. Justo hace un par de días vi que la encuesta de poder de Ipsos le daba, también como dato, le daba que la ciudadanía aprueba, o sea, es la bancada que más aprobación ciudadana tiene en trabajo parlamentario. Y yo creo que es por estas cuestiones concretas, o sea, presentan cuestiones, o sea, es llevar a la cuestión muy concreta a la oposición a nivel de parlamento, de trabajo legislativo. Yo te pediría que describas para el público español qué es la moción de vacancia en el sistema constitucional peruano, qué implica, cómo se presenta, cómo se tramita, qué procedimiento tendría, qué requisitos tiene, y ya luego es qué probabilidad de éxito hay que esta moción prospere en el Perú, la que está discutiéndose o la que ha presentado ahora la congresista Chirinos. Bueno, la figura de la vacancia por incapacidad moral es una figura que está en nuestra Constitución y que ha estado presente en todas nuestras constituciones a lo largo de nuestra historia republicana, que sirve, digamos, a manera de válvula de escape en caso el presidente de la República incurra en actos sumamente graves que, digamos, que pongan en duda su capacidad para distinguir moralmente entre lo bueno y lo malo, y por lo tanto que pongan en duda su capacidad para seguir al mando del país, y que definitivamente son actos que también afectan la dignidad del cargo de la presidencia de la República. Digamos que es no exactamente igual, pero lo equivalente a lo que en Estados Unidos es el impeachment. Es una figura bajo la cual el Congreso de la República puede sancionar políticamente conductas o actos sumamente graves por parte del presidente de la República. Ahora, ¿por qué creo yo que existe esta figura? Porque el presidente de la República tiene inmunidad durante su mandato. El presidente de la República solamente puede ser acusado por causales determinadas que están contempladas en el artículo 117 de la Constitución. Y entre estas causales está impedir el funcionamiento del Congreso, no convocar elecciones cuando corresponde, y hay, digamos, un número determinado de causales por las cuales el presidente puede ser acusado durante su mandato. Entonces, si nosotros tuviésemos a un presidente de la República que, por ejemplo, hablando de un caso hipotético, asesinara flagrantemente a su esposa, y nosotros no tuviésemos la figura de la vacancia por incapacidad moral, no podríamos, digamos, sancionar políticamente esos actos. Y es por eso que existe la figura de la incapacidad moral. Está ahí porque siempre pueden ocurrir casos imprevistos en los cuales el presidente de la República incurre en un acto tan grave que es insostenible su permanencia en el cargo. Entonces, esa es la función que cumple la incapacidad moral. Es necesario que esté en la Constitución, por lo que acabo de señalar. Existen posibilidades de que un presidente cometa actos gravísimos que no están contemplados entre las causales por las cuales un presidente puede ser acusado durante su mandato, pero que sin embargo exigen que se sancionen políticamente. Entonces,
esa es la razón por la cual tenemos esta figura de incapacidad moral en la Constitución. ¿Qué tantas posibilidades de éxito tenemos? Yo creo que son pocas, pero no creo que sea un imposible. Creo que para poder aprobar una vacancia se necesita una mayoría calificada de 87 votos de 130, lo cual, digamos, es una mayoría bastante difícil de conseguir, pero yo creo que el propio gobierno de Pedro Castillo está sumando puntos y está dirigiéndonos a nosotros hacia conseguir esa mayoría. No sé si es que la vamos a conseguir en esta oportunidad, aunque no lo sabemos, pero yo creo que eventualmente la insostenibilidad de la figura de Pedro Castillo como presidente de la República va a ser evidente. Sobre el tema justo de la vacancia por incapacidad moral permanente, yo te pediría que pudieras ahondar en el aspecto jurídico del tema. ¿En qué sentido? El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sacó un tuit hace unos días, diciendo que la improvisación, la irresponsabilidad, la demagogia, la incapacidad para gobernar, la conducta antidemocrática, mentir, e incluso mentir, no son causales para la incapacidad moral. Y claro, este es un debate que se ha dado mucho por el tema de la incapacidad moral permanente, porque hay un aspecto que se decía como que subjetivo en el parlamentario o en los legisladores, para qué decir el presidente es incapaz moralmente o no, sí o no. Ahora, cuando tú dices que, por ejemplo, que cuando comete un delito, como el asesinar flagrantemente a su esposa, podría ser vacado un presidente por esta causal de incapacidad moral permanentes, nuestro ordenamiento tiene, como decirte, o hay sentencias del Tribunal Constitucional, o hay desarrollo legislativo por algún lado que te diga, solamente estas son las motivaciones, o es un poco a discusión de debate que se da en el Parlamento jurídico, político. No, definitivamente, digamos, es una valoración que hace el Congreso de la República, que hace cada uno de los congresistas. Digamos, es una valoración de una conducta muy grave por parte del presidente y que no está contemplada en las causales de acusación. Entonces, sí, por supuesto que es subjetivo y, digamos, es una valoración moral que hace cada uno de los 100 congresistas respecto a la conducta del presidente de la República, pero no por eso significa que no sea válido, ¿no? Porque también hay, digamos, el oficialismo pretende difundir la idea, incluso han planteado un proyecto de reforma constitucional señalando que en realidad la incapacidad moral se refiere a la incapacidad mental. Y creo que eso es muy peligroso, porque parte de, primero, una negación por completo de la existencia de la moral. Ellos pretenden decirle al Congreso que nosotros no podemos decir esto está bien y esto está mal al presidente de la República. Quieren tener un presidente intocable y que no responda ante nadie por sus actos, por más graves que puedan ser estos actos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la vacancia por incapacidad moral es un ejercicio valorativo por parte del Congreso de la República, lo cual no quiere decir que no sea válido. Y respecto a lo que ha señalado el señor Pedro Cateriano, yo coincido en que ser incompetente no es causal de incapacidad moral, pero Pedro Castillo no es simplemente incompetente. Pedro Castillo le ha abierto las puertas del Estado a un movimiento terrorista que es Sendero Luminoso. Y yo creo que no hay mayor prueba de que este señor no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal que es. Entonces, no se trata simplemente de un tema de incompetencia, sino que está tomando decisiones que, desde mi punto de vista, son absolutamente inmorales. Si os parece, para ir ya acabando, yo te quisiera preguntar sobre la Asamblea Constituyente. ¿Es realmente una amenaza? ¿Se han tomado algunas medidas en esta dirección? ¿Hay la fuerza parlamentaria suficiente como para impulsarla? ¿Se quiere hacer al margen del Congreso? Bueno, desde el gobierno se han planteado distintas alternativas para llevar a cabo esa asamblea. Por un lado, hay ciertas facciones dentro del gobierno que están recolectando firmas para llevar a cabo un referéndum que ellos pretenden hacer
pasando por encima del Congreso de la República, es decir, haciendo una consulta directa, lo cual atenta abiertamente contra nuestra Constitución, porque la Constitución señala que toda reforma constitucional se tiene que llevar a cabo en el Congreso de la República, y luego está la opción de someterla a referéndum. Entonces, hay, por un lado, una postura abiertamente inconstitucional que pretende llevar a cabo un referéndum prescindiendo del Congreso de la República. Esa posibilidad yo creo que es poco probable que ocurra. Si es que ellos logran recolectar las firmas, definitivamente esa propuesta va a tener que pasar primero por el Congreso de la República antes de poder ser sometida a un referéndum, y no creo, o sea, tengo la seguridad de que ellos no cuentan con los votos dentro del Congreso para poder, digamos, llevar a cabo esa consulta. La segunda alternativa que se ha planteado desde el oficialismo es introducir en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente. El artículo 206 de nuestra Constitución contempla los mecanismos de reforma constitucional y señala claramente que la reforma constitucional le compete exclusivamente al Congreso de la República. Y probablemente se presente, de hecho ya se ha presentado un proyecto de reforma constitucional que introduce en el artículo 206 la posibilidad de reformar la Constitución vía Asamblea Constituyente. Considero que tampoco cuenta con los votos necesarios para poder introducir esa reforma, e incluso considero que esta reforma es igualmente inconstitucional, porque creo que no se trata, digamos, el problema con las asambleas constituyentes no son meramente formales, sino que el problema con la Asamblea Constituyente es un problema de fondo. La Asamblea Constituyente es un órgano deliberativo que no tiene ningún tipo de control y ningún tipo de contrapeso. Entonces, si nosotros introdujéramos la figura de la Asamblea Constituyente dentro de la Constitución, sería como introducir en la Constitución un botón de autodestrucción, lo cual es un sinsentido absoluto. Y bueno, y en tercer lugar, también el propio presidente Castillo, cuando recién asumió la presidencia, señalaba que él le iba a pedir al Congreso que se convoque una Asamblea Constituyente. Es decir, querían unilateralmente convocarla y saltarse todo tipo de proceso, ya sea dentro del Congreso o sea a través de referéndum. Entonces, esas son las tres alternativas o las tres vías por las cuales Perú Libre ha planteado la idea de convocar a la Asamblea Constituyente, pero por lo menos hasta este momento no cuentan con el apoyo para poder realizarla, y de hecho no es realmente una demanda que tenga sustento, digamos, en la población. Solamente un 20% de la población estaría a favor de convocar una asamblea constituyente. La gran mayoría considera que sí, hay ciertos cambios que se tienen que hacer, que hay ciertas reformas y mejoras que se le pueden hacer a la Constitución, pero que esas reformas se tienen que llevar a cabo en el Congreso de la República. Entonces, evidentemente, la Asamblea Constituyente es, digamos, un interés de Perú Libre, porque ellos necesitan de esta asamblea para consolidar su proyecto político, pero no es, digamos, una demanda que responda realmente a la ciudadanía. Como última pregunta, me gustaría que analizaras brevemente el contexto político latinoamericano. ¿Dónde se sitúa Perú ahí? Esa polarización que existe entre los diferentes gobiernos, cómo ha cambiado Perú de posición, cuáles son las perspectivas. Ahora tenemos las elecciones de Chile recién celebradas en su primera vuelta. ¿Cuál es el escenario que estás vislumbrando en el continente? Bueno, para serte 100% sincera, no lo tengo tan claro. Creo que nuestra posición dentro de la región ha cambiado radicalmente durante los últimos 5 años. Creo que nosotros íbamos más bien por un camino de centro-derecha, sí, por lo menos democrático y de libertad hasta hace 5 años, y ese escenario se ha volteado radicalmente. Y creo que definitivamente hay una ofensiva por parte de la izquierda latinoamericana a nivel regional. Creo que eso está clarísimo. Creo que es muy posible que Colombia probablemente pase a formar parte de ese bloque próximamente. El resultado de Chile me ha sorprendido gratamente, y creo que eso podría también afectar los equilibrios dentro de la región, pero me parece bastante claro que estamos pasando por un proceso en el cual la izquierda está pasando a ser hegemónica en la región.
Y creo que eso, digamos, no es espontáneo necesariamente. Creo que sí, la izquierda está organizada a nivel regional y definitivamente reciben ayuda de Venezuela y Cuba. Muchas gracias, Adriana, por esta grata conversación. También a ti, Óscar, por tus preguntas tan oportunas. Yo simplemente quisiera hacer un subrayado de lo que has dicho, sobre todo al principio, cuando has hablado del maltrato institucional. Yo creo que este es un peligro que es propio de los tiempos que son llamados populistas. Yo creo que el populismo engloba realidades muy diferentes. Tú no has hablado de un gobierno populista, has hablado de un gobierno comunista, que es diferente. Y por tanto, ahí hay unas tendencias neoautoritarias, pero que sí que es verdad que en general tienen en común, en los diferentes ámbitos del mundo, esa idea de erosión institucional, de liderazgos que se sobreponen a las instituciones y ante esto, obviamente, la llamada a la estabilidad institucional es más que oportuna. Solo en este marco pueden prosperar las naciones, económica, social y políticamente. Muchas gracias por tu tarea. El Parlamento y la oposición son instituciones necesarias para llevar justamente estos objetivos que acabamos de decir, como lo son también la existencia de contrapoderes fuertes y bien organizados. Mucha suerte en tu tarea parlamentaria y ojalá te podamos ver pronto en España. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Encantada.